Yo quisiera primero hacer una breve introducción sobre el avance del LoTech mismo, porque si ustedes recuerdan, nuestro primer esfuerzo de conocer sobre el tema tuvo que ver primero como en romper una barrera que teníamos los abogados y podernos aproximar a la tecnología. Ese fue el primero y empezamos a ser conscientes de que la tecnología estaba impactando nuestra industria. En el segundo LoTech vimos algunas herramientas que podían servirnos para nuestros procesos internos, para nuestros procesos de marketing, para la producción de los diferentes servicios y productos legales que tenemos en las firmas, para la investigación, para el análisis. Y en este tercer LoTech creo que la práctica, ver las cosas ya prácticas y ver funcionando los diferentes instrumentos con los que la tecnología puede ayudar a nuestro sector, pues se trata de eso este LoTech, pero hay una palabra que yo creo que es transversal y es la cultura. Yo creo que en la medida en la que hemos profundizado en la importancia de la tecnología en nuestras firmas, hemos entendido que la transformación digital no es solamente en los productos, en los servicios, sino también en la gente. Nosotros tenemos que ser impulsores en nuestras organizaciones de cómo, aproximándonos a la transformación digital, nos estamos transformando nosotros mismos. Lo que hacíamos hace 5 años o hace 10 años es muy diferente a lo que estamos haciendo hoy y será dramáticamente distinto a lo que haremos en 3 años o en 2 años. De manera que hoy me acompañan el doctor Juan Fernando Córdoba. Presento primero que todo, es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana, gran patrocinador también de este evento y siempre ha participado con mucho gusto. Es abogado de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho de Telecomunicaciones de la Universidad Externado de Colombia, máster de la Universidad de Queensland en Australia, con cursos de posgrado en Comercio Electrónico, Arbitraje y Derechos de Autor en la Universidad del Rosario, en Queensland y en Buenos Aires. Asimismo, es doctor en Derecho summa cum laude de la Universidad Austral de Argentina. Es árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá y miembro de juntas directivas del Centro Colombiano de Derecho de Autor y del Colegio de Abogados Comercialistas. Además, es socio de ALAI. Actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, de la Universidad de La Sabana. A mi derecha está Eva Bruch, es licenciada en Derecho en la Universidad de Barcelona, máster en Derecho y Transmisiones Electrónicas de la Universidad de Valencia, máster en Derecho Fiscal y Tributario de la Escuela de Negocios de Madrid y MBA de la EADA Business School. Muy buena combinación para lo que venimos a hablar. Es experta en marketing y comunicación para firmas legales y es socia fundadora de la firma Alterwork, que es una consultora de innovación especializada en la transformación digital de despachos, asesorías y de empresas de servicios profesionales. Y está el doctor Germán Ricardo Hernández, ingeniero eléctrico y electrónico de la Universidad Javeriana, con un MBA en el Instituto de Empresa Business School, ejecutivo de negocios con más de 20 años en experiencia en sectores de semiconductores y tecnología para corporaciones globales. Sus áreas de experticia son la optimización del canal de distribución y la mejora de la rentabilidad. Actualmente, Germán Ricardo se desempeña como director de tecnología, medios y comunicaciones en Spencer Stuart, México. Yo le doy la palabra primero a el doctor Juan Fernando Córdoba. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy en este LoTech 2019. Hemos tenido la oportunidad, como lo mencionó el doctor Cala, de acompañar ediciones anteriores. Particularmente el año pasado estaba también el papel de moderador de uno de los paneles en donde efectivamente estábamos viendo cuáles eran esas innovaciones que podíamos involucrar en nuestro trabajo profesional, particularmente en las firmas de abogados. Y esta vez, tal como se mencionaba, el foco quiere ir más allá, no solamente qué tecnología podemos usar cada vez más, sino se me pedía que pudiera tratar cuáles son esas tendencias formativas
esas tendencias en educación para que podamos lidiar con esta ola tecnológica y lidiar con esa sobrecarga de información que tenemos hoy en día. Ese es entonces el título, Abogados a prueba de robots, y vamos a revisar esas tendencias. La tecnología definitivamente ha ido cambiando el ejercicio de muchas profesiones y, por supuesto, la profesión jurídica no ha sido ajena a estos cambios. Esa evolución se ha dado, pues, sobre todo en el último, podríamos decir en los últimos años, pero casi que podemos decir que en el último siglo. Y si vamos más hacia atrás, pues siempre vamos a ver que la tecnología, sea cual fuere, desde la primera revolución industrial, supuso cambios en el ejercicio de las profesiones y siempre supuso además un miedo permanente a cómo íbamos a enfrentarnos al ejercicio de las respectivas profesiones. Eso pasó pues en el siglo pasado, fue bastante evidente, pero hoy lo tenemos, sobre todo tenemos la sobrecarga de información. Algunos datos de algún analista de Google explicaban que cada 2 días se duplica la información que hemos producido desde el inicio de la civilización. Es decir, que estamos hablando de una información, teniendo en cuenta que tenemos más de 5.000 millones de teléfonos móviles activos, algo así de cuentas de correo electrónico, también un número importantísimo de cuentas en redes sociales. Eso ha supuesto que efectivamente la información se triplique todos los días. Hace unos años quizás teníamos que tratar de solucionar problemas con poca información y parte de las tareas en el ejercicio de la profesión del derecho y en las firmas de abogados en particular requerían buscar la información y teníamos gente dedicada a estar buscando la información, quizás ir a auscultar en las gacetas judiciales o en las gacetas del Congreso para ver cuál era la exposición de motivos que había supuesto la expedición de esa ley, o una ley que antes existía y que ahora había sido reemplazada, o un determinado precedente. Hoy no tenemos esa dificultad, hoy tenemos esa información al alcance de la mano. El problema hoy en día es que precisamente tenemos demasiada información y tenemos que lograr ser selectivos con esa información. Y eso nos ha llevado también a un punto en el que algunos hablan de la comoditización de los servicios jurídicos. Un autor que seguramente algunos de ustedes han leído y que hoy en día es tendencia cuando se habla sobre estos temas, que es Richard Susskind, y que entre otras obras tiene una que se llama Tomorrow's Lawyers. El autor habla sobre esos cambios que han llevado a la comoditización de los servicios jurídicos. En particular, habla del desafío de tener que hacer más por menos, de la liberalización de los servicios jurídicos, que ha supuesto también la globalización de los servicios jurídicos, la fusión de muchas de esas firmas, y finalmente también hace referencia, por supuesto, a la tecnología. De qué manera esos 3 elementos, esos 3 componentes han generado una comoditización de los servicios jurídicos. Y que en últimas podría llegar a suponer que yo puedo reemplazar en mis firmas de abogados un buen número de estos abogados, de personas humanas, por sistemas de tecnología, y que en realidad en cualquier profesión puedo llegarlos a reemplazar por sistemas por ejemplo, de inteligencia artificial o machine learning. Voy a hacer alguna referencia a estos 2 libros en particular. De hecho, ya adivinarán que parte del título de la presentación está inspirado en el libro de Robert Proof, que está escrito por el ex rector de la Universidad de Northeastern en Boston, en Estados Unidos, que siendo que ha venido avanzando particularmente en los rankings dentro de las universidades norteamericanas, precisamente por un cambio profundo que se hizo en la enseñanza de todos quienes estudian allí.
determinada sobre todo por el aprendizaje experiencial, que ya les voy a explicar en un momento. Y el otro libro que ya les mencioné, el de Richard Susskind, Tomorrow's Lawyers. Algunos de los elementos entonces que voy a explicar acá están analizados y extraídos y organizados a partir de estos libros. E igual voy a hacer referencia a otras obras que les pueden llegar a interesar. Cualquiera de ustedes, dado que también estamos en la era de la tecnología, a mí me pasó la primera vez que oí sobre uno de estos libros, ya me lo estaban mencionando e inmediatamente pues tengo mi Kindle en la universidad y Roadproof ya lo tenía bajado. Seguramente algunos de ustedes ya bajaron Roadproof por Kindle o Tomorrow's Lawyers, como lo tengo yo en este momento en mi móvil. Los invito a leerlos. Y hay algunos otros libros que voy a seguir recomendando acá que pueden ser muy útiles para todo lo que quiero proponer. Bueno, antes de esto, ¿a qué me refiero con nuevas alfabetizaciones? Ese quizás es el término que utiliza Jerry Aoun en su libro de Roadproof. Y es, nosotros en general en cualquier carrera pues tenemos unas alfabetizaciones básicas, saber leer, saber escribir y algo de matemáticas. Y en eso consiste buena parte de la educación. Pero hoy en día para cualquier profesión, para el ejercicio de cualquier profesión, es indispensable poder desarrollar otras competencias y en particular tener una alfabetización básica en una serie de competencias determinantes, por ejemplo, para el ejercicio del derecho. Una de esas es la analítica y comienzo por ella. Ahí pongo un libro de referencia que puede ser muy interesante sobre Artificial Intelligence and Legal Analytics. Es determinante hoy. Lo estamos considerando seriamente, ya lo hemos venido incluyendo en una reforma que hicimos y que aprobamos recientemente en la universidad. Decidimos crear una materia específica sobre analítica, tanto para el pregrado como para los posgrados, para las maestrías. En realidad es una materia que es más comprensiva, que es algo así como Legal Tech y analítica. Pero, ¿por qué? Como lo mencionaba unas diapositivas antes, tenemos una sobrecarga de información. Hoy en día no sufrimos por la información, pero sí sabemos, sí debemos tener la competencia suficiente para poder analizar esa información. Si no me voy a perder en ese mare magnum, voy a tener demasiados datos y no voy a poder tomar una decisión. En general, la formación en analítica en cualquiera de los ámbitos es determinante hoy en día. Conozco varias organizaciones que lo están haciendo y poco a poco van permeando. Determinan primero un grupo de líderes o de champions, lo hemos llamado también en la universidad. Formamos a esos champions y esos champions después estarán encargados de formar también en esas competencias de analítica a un grupo con el que van a estar trabajando. El abogado, por supuesto, requiere de esos datos que salen de la analítica de las decisiones, de poder cruzar información, ver gráficos y al final tomar la mejor decisión para el caso que está llevando adelante. Otra alfabetización definitiva, por supuesto, es la tecnológica, la capacidad de poder manejar distintas herramientas. Lo estaba mencionando hace un momento el doctor Jaramillo en su presentación. Él claramente mencionó, pues acá nosotros podemos hacer todos los esfuerzos, pero si después, al final, por ejemplo, para el expediente electrónico, se requiere que sea escrito porque precisamente las personas que tienen que lidiar, que tienen que manejar o tomar decisiones sobre ese expediente electrónico no tienen la capacidad suficiente o no tienen esas herramientas tecnológicas, pues no estamos haciendo nada. Hay un punto en el que se va a parar ese desarrollo, se va a parar esa innovación y es precisamente porque no contamos con esa alfabetización, con esa utilización de herramientas tecnológicas. Acá el otro libro que propongo es otro de Richard Susskind, en conjunto con Daniel Susskind, sobre el futuro de las profesiones y cómo la tecnología va cambiando e impactando el desarrollo de todas esas profesiones. Y una tercera alfabetización que parecería ser que no tiene lugar acá es la alfabetización en humanidades, pero es definitiva, sobre todo si queremos formar abogados a prueba de robots. La alfabetización en humanidades, lo van a ver en un momento, cuando veamos otras competencias, tiene un impacto directo
en el desarrollo de esas competencias que nos diferenciarán de los sistemas de inteligencia artificial. Ahí, pues por supuesto, hay muchísimos libros que podría sugerir, pero este es muy de mis afectos, este libro de Martha Nussbaum, Justicia Poética, donde resume buena parte del movimiento de derecho y literatura que ha tenido especial auge, por ejemplo, en la Universidad de Chicago, dentro de la escuela norteamericana, y bueno, y en la escuela europea hay otros referentes. Pero parte de las afirmaciones que hace Martha Nussbaum de por qué debe un jurista leer literatura, y en ese sentido estoy haciendo referencia a cualquier campo de las humanidades, también podría haber hecho referencia a la filosofía, a la historia, pero a mí me parece en particular que la literatura tiene la posibilidad de ser bastante comprensiva de esas otras humanidades. Al leer literatura es capaz de conocer más filosofía, de conocer más historia, pero también de conocer el background cultural de muchos sitios en los que tendrá que desenvolverse también un determinado profesional. Entonces, ella pone varios ejemplos de libros, algunos de Charles Dickens, pero, por ejemplo, hace referencia al papel del juez. Es mucho más fácil lograr desarrollar una cierta empatía en determinados escenarios, por ejemplo, para la negociación, cuando yo he leído literatura, cuando yo conozco otras realidades distintas de las que me circundan, que simplemente cuando me refiero a unos hechos planos y no tengo otro conocimiento más allá de las humanidades. Eso respecto de las nuevas alfabetizaciones. Pero al mismo tiempo, también tenemos que desarrollar, a partir de esas alfabetizaciones que son básicas, se las recuerdo, estamos hablando de la alfabetización en analítica o manejo de datos, la alfabetización tecnológica y un redescubrimiento de las humanidades. Eso me permite desarrollar unas competencias y capacidades indispensables en este entorno de inteligencia artificial y de tecnología. En particular, a este hace referencia J. Brown, el pensamiento sistémico, la capacidad de poder contar con muchos datos, como los tenemos hoy en día, con Big Data, con el Machine Learning, muchos datos a los que tengo acceso, con lo que yo puedo conocer personalmente, pero que yo pueda lograr entender por ejemplo, un caso complicado, lograrlo entender en forma de sistema. No simplemente como el problema suelto, el problema aislado que se me está proponiendo en ese caso. Ese caso usualmente tiene otros componentes, muchas veces componentes sociales, a veces un componente cultural, por supuesto un componente económico. Y ese pensamiento sistémico es algo que no es fácil que puedan llegar a desarrollar los sistemas. Parecería ser una contradicción. Un sistema de inteligencia artificial no puede tener un pensamiento sistémico. Sí, puede desarrollar buena parte del conocimiento y hacer algunas conexiones, pero cuando ya se trata de salir del marco, salir de la pintura para poder conocer otros elementos que son típicamente humanos o típicamente sociales, seguramente le va a quedar más difícil. Si yo tengo un profesional desarrollado, cualquiera de los abogados, cualquiera de nosotros que trabaja en las firmas, que ejerce la profesión, con ese pensamiento sistémico seguramente llevará la delantera en el ejercicio del derecho. Por otro lado, también se propone una mente emprendedora. Una mente emprendedora, también podríamos pensar, pero emprendedora, acá no estamos hablando de administradores de empresas, de empresarios, pero sabemos que finalmente las firmas de abogados son unas muy buenas y grandes empresas, y debemos tener también, ojalá, la posibilidad de desarrollar y reclutar personas con esa mente emprendedora. Esa mente emprendedora supone creatividad, algo que también todavía no están llegados a preparar los sistemas de inteligencia artificial tal como están desarrollados hoy en día. Supone creatividad, supone el desarrollo de estrategia. Y muchas veces unas muy buenas ideas para el desarrollo de las firmas provendrán de los mismos abogados que yo he contratado con esa mente, que tengan efectivamente la posibilidad de ser emprendedores, que no
que no se limiten únicamente a hacer el trabajo del día a día, sino que propongan nuevas soluciones, nuevas maneras de hacer el trabajo, seguramente utilizando la tecnología, seguramente haciéndolo, porque hoy en día pues vamos a seguir teniendo muchas facilidades para usar esa tecnología para el desarrollo, sobre todo de las tareas más rutinarias. Pero cuando nos referimos a esa mente emprendedora es la posibilidad de que, dejando de hacer esas tareas rutinarias, se puedan centrar en lo más importante, en lo estratégico, en lo creativo, en la solución, en las nuevas soluciones para los problemas. También había hecho referencia de cómo esta formación en humanidades nos podía ayudar en otro sentido. Y está la agilidad cultural. Esa es otra competencia que creemos que también puede hacer una diferencia frente a un abogado bien formado y un sistema de inteligencia artificial. Lograr entender el tejido básico de las relaciones sociales y culturales. Lograr entender que es distinto atender un cliente de Bogotá a un cliente que tiene su sede principal en la costa o en Medellín o en otro país, y de qué manera debo atender yo esas particularidades culturales de esos clientes, o cuando yo estoy efectivamente realizando una negociación, qué temas culturales, sociales debería yo tener en cuenta para que se logre finalmente el resultado previsto. La agilidad cultural permitirá, por ejemplo, algo a lo que hacía referencia y que mencioné hace un momento el doctor Jaramillo, y es que la gran barrera para las transformaciones, y ahora nos van a hacer una muy buena referencia a esa gestión del cambio, esa transformación, es precisamente cultural. La barrera no es tecnológica, hoy tenemos muchísimos sistemas, pero la gran barrera es cultural. La agilidad cultural no solamente me permite entender el entorno análogo hoy en día, sino también ser capaz, ese profesional que está muy bien formado para ser flexible culturalmente, de entender esos cambios que se den al interior con cualquier transformación digital. Y de una manera que abarca también esas competencias anteriores y esas alfabetizaciones, el pensamiento crítico. Es muy distinto poder contar con con información, con la gran información que mencionamos ahora, incluso con la herramienta de la analítica, las herramientas tecnológicas, pero definitivamente si yo no logro tener cómo armar esa última pieza, como muestra la diapositiva, esa clave la puede terminar finalmente un ser humano muy bien formado, con creatividad, con pensamiento estratégico, con la herramienta de la analítica, donde también tiene el elemento de las humanidades, de la agilidad cultural, y que me permite efectivamente tomar una decisión crítica a partir de los elementos que se me han planteado en un determinado problema, poder tomar una decisión con juicio, hacer realmente un juicio basado en todos los elementos que hoy en día la tecnología me permite. Entonces, el pensamiento crítico es una competencia que hoy en día es indispensable para cualquiera de esos abogados. ¿Y cómo lograrlo? Finalmente la pregunta, pues he ido dando algunos tips, pero siempre que vamos a pensarlo, ¿cómo lo logramos? Hay distintos niveles donde deberíamos poder lograr esta formación de abogados a prueba de robots. Uno, por supuesto, la universidad en el pregrado, también en el posgrado, y para eso es que estamos tomando cartas en el asunto. Sé que no somos la única universidad que está trabajando en vía a formar esas competencias que son necesarias hoy, de incluir, por ejemplo, materias como las que les mencioné, analítica, todo lo relacionado con Legal Tech, pero también formar, como lo vamos a hacer también en este semestre que viene, con una materia de blockchain y smart contracts. Entonces son esas materias que efectivamente tenemos que darle a los abogados, pero son únicamente materias tecnológicas que me pueden ayudar a desarrollar estas competencias. Lo más importante, sobre todo, creemos hoy en este entorno, es lograr un ambiente de aprendizaje experiencial. Y para eso les voy a presentar una tablita, es simplemente una tabla para enunciar
el aprendizaje, algunas herramientas de aprendizaje experiencial con las que contamos en la universidad y que pueden ser útiles en cualquier campo, no solamente para la formación del pregrado o el posgrado, sino incluso en la formación continua que hacen las firmas de abogados. Reconozco porque conozco varios casos cercanos de firmas de abogados, la gran mayoría de ustedes lo hacen, tienen una especie de formación de sus abogados más jóvenes o incluso de los que ya llevan un recorrido en la firma, una formación permanente, pero esa formación, hasta donde yo lo he visto, suele ser una formación más temática. Es decir, vamos a ver cuál es la última actualización en tema de litigio, la última actualización en tema de representación legal, tributario. Es una actualización más temática. Lo que propongo es que además puedan seguir desarrollando algunas competencias como la que mencioné hace un momento, la de analítica ya de competencias que no sea únicamente temático y que sea realmente experiencial. Y acá ahí puede haber algunas claves. Este es tomado efectivamente de nuestra Dirección de Proyección Social y Relevancia Práctica del Aprendizaje y se plantean distintos escenarios. Uno, el aprendizaje de contexto, otros los denominados Challenge Experience y otros que son los escenarios prácticos. Dentro del aprendizaje en contexto, pues tenemos aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en el entorno, estudio de caso, aprendizaje expedicionario, cátedras experienciales donde ya tenemos que ver con gamification, storytelling, aprendizaje servicio. Y este Challenge Experience es algo con lo que hemos venido pues, comprometidos en el último tiempo y que creo que puede ser muy útil y además que sumemos esfuerzos todas las entidades que pudiéramos estar interesados, que sumen esfuerzos, incluso podría haber algunos que podrían estar coordinados desde la misma Cámara de Servicios Legales entre las distintas firmas. Sé que podría haber algunos con otras entidades como la Fundación Pro Bono, que vi por ahí Ana María, los concursos de innovación abierta, los hackathons. El año pasado hicimos un hackathon. El hackathon supone la propuesta de un problema, tratar de resolver un problema en el menor tiempo posible. Usualmente lo hemos hecho fines de semana. En uno de esos casos estuvimos con IBM, aliados para la resolución de unos problemas. Este no era estrictamente jurídico, para otro jurídico que trataba sobre un posible régimen de responsabilidad de los sistemas autónomos, especialmente de vehículos autónomos, pues tratamos de desarrollar un problema y una metodología que permitiera en 2 o 3 días lograr sacar una solución definitiva con todos los insumos que se pueden proveer durante esas hackathons. El aprendizaje por proyectos, el aprendizaje por retos, los bootcamps, las rutas de innovación, Sandbox. Hay un caso muy interesante que también se lo recomiendo. Si lo busca en internet seguramente lo va a encontrar fácilmente. El Sandbox de FinTech que preparó el Banco Interamericano, el BID. Entonces es un ejemplo típico de esta nueva metodología que supone que también es una palabra traída del sector tecnológico, que a su vez, pues por supuesto, es traída de la vida normal, de cómo hacer una caja de pruebas que me permita probar una determinada regulación, una propuesta de regulación en ciertos temas. En este caso, el Sandbox de FinTech puede ser un buen ejemplo para aprender sobre esa metodología. Y finalmente, escenarios prácticos, pues ustedes tienen varios de ellos y yo creo que acá es muy útil que ustedes sigan abriendo las puertas para las prácticas universitarias o para estos cursos de verano que algunas de las firmas tienen. Porque finalmente, si yo quiero tener futuros abogados muy bien formados, pues la idea es que las mismas firmas, que los mismos espacios de trabajo colaboren en la formación de esos futuros abogados. Aunque tratamos de hacer la mayor cantidad de espacios prácticos al interior de las universidades, pues lo cierto es que las prácticas y los cursos de verano ayudan muchísimo al desarrollo de buena parte de las competencias que requieren hoy en día. Entonces, abrir la puerta para las prácticas yo creo que supone, además porque con estudiantes que quizá ya están siendo formados en estas competencias que les mencioné, de analítica, legal tech, creo que puede ser un gana-gana para todos. Igual que los escenarios de simulación, por supuesto, los escenarios de inmersión,
las pasantías y, bueno, y todo lo que suponga en general un sistema de laboratorios. Esto todo creo que lo que busca es generar una diferenciación clara frente al trabajo que hoy en día podrían hacer las firmas de abogados exclusivamente con tecnología. Los sistemas van a seguir avanzando. El año pasado en el panel que yo precisamente moderaba presentaban varios de los ejemplos de cómo se podían revisar mucho más acuerdos de confidencialidad a través de un sistema de inteligencia artificial con un mayor nivel de seguridad de que todo había sido chequeado por un sistema de inteligencia artificial, y lo mismo tengo entendido para procesos de due diligence, que en realidad terminan siendo tareas un poco más rutinarias. Entonces, como estamos viendo que hacia futuro buena parte de esas tareas rutinarias van a ser asumidas por sistemas inteligentes, pues la idea es que también hacia futuro los abogados, y ojalá muy en el presente, los abogados estén siendo formados para utilizar de la mejor manera posible esos sistemas de inteligencia, que no sean reemplazados, sino que sean precisamente quienes direccionen la utilización de esos sistemas. Yo tengo que formar muy bien a un abogado para que logre darle la indicación correspondiente cuando está analizando un grupo masivo de contratos o cuando está haciendo un due diligence, de ese direccionamiento, de esos parámetros que establezca finalmente el abogado con una muy buena formación, pues dependerá el éxito de la labor, el éxito de la tarea que tenga entre manos. Entonces, todo esto nos suma efectivamente para que logremos hacia futuro ir formando nuestros juristas, nuestros futuros socios incluso, de una manera tal que les permita sacarle el máximo provecho a la tecnología y que estén siempre preparados para una transformación digital en cada uno de sus entornos y especialmente en las firmas de abogados. Muchísimas gracias por su atención.